Hola compatriotas, llaman a Dios, a sus familias y a su país. Bienvenidos a mi canal, donde hablamos sin pelos en la lengua y sin miedo a decir la verdad. Hoy vengo con toda la información que está sacudiendo al país. La declaración de Simón Pérez Marroquín, alias El Viejo, ante la Fiscalía General de la Nación, ha dado un giro brutal a la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Este hombre confesó que la segunda marquetalia de las disidencias de la FARC, liderada por Iván Márquez, ordenó el crimen. Alias El Viejo dijo que el que había dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay era alias El Zarco Aldineder, quien es mano derecha de Iván Márquez. Además, dirige la segunda marquetalia de las disidencias de las FARC, mientras sus cabecillas participaban en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Mejor acá la noticia. Atentos. Caracol conoció la declaración completa de alias El Viejo, condenado por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este hombre es el responsable de la organización y coordinación de este crimen. En su confesión reveló que fueron las disidencias de la segunda marquetalia los que dieron la orden de asesinar al entonces senador, entre otros detalles. Por casi 4 horas y media, este hombre, Simón Pérez Marroquín, alias El Viejo, entregó la minucia de lo que fue el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. En esta declaración, conocida por Noticias Caracol, alias El Viejo cuenta cómo fue contratado por un hombre llamado Kendry Telles Álvarez, alias Yaco, a quien conoció mientras estuvo preso en la cárcel La Picota. Este hombre era el enlace con la segunda marquetalia. El primer paso de su contratación se dio con lo que él denominó una entrevista de trabajo que tuvo con alias El Zarco Aldineder, líder de esta disidencia de las FARC. El punto de encuentro fue a las afueras de Cúcuta. Él estaba de civil. Me acuerdo que no tenían armas largas visibles en ese momento, por eso se hizo extraño eso, porque yo sabía que era gente de la guerrilla. Él cuando se me presenta me dice, yo soy El Zarco, y me dijo que estuviera tranquilo, que yo estaba recomendado por Kendry. Hablamos poco tiempo, ya que la entrevista no fue muy larga, solo decía que eran vueltas de alto calibre y me dijo, ya sabemos quién es usted. Días después de ese encuentro y con la orden en firme del Zarco Aldineder, se dio la primera labor de inteligencia. Fue en un evento del precandidato en la localidad de Bosa, en Bogotá. Alias El Viejo hizo presencia e identificó allí al entonces senador y a su esquema de seguridad. Yo llegué allá temprano y sí se veía movimiento de gente por el parque. Yo entré y ahí le ponían a uno una manilla como de asistencia y me senté en una silla atrás. Cuando sí señor, ya la gente empezó a hacer alboroto, entonces vi que era el candidato Miguel Uribe y la escolta del man era como 1 o 2 o 3 escoltas. El man hizo su charla, yo me quedé harto rato hasta que terminó la intervención del man. Cuando iba pasando, yo le tomé una foto cerquita porque todo el mundo le estaba tomando fotos y yo esa foto la guardé. Una vez realizada la inteligencia Uribe Turbay, el atentado se iba a ejecutar en un evento del precandidato en el barrio Villa Amalia, occidente de Bogotá. Sin embargo, este se frustró porque no se presentó el candidato, por lo que el ataque se movió días después al Parque del Golfito. Ese sábado 7 de junio, cuenta alias El Viejo, alias Chipi y Catherine informaron cada movimiento por videollamada. Minutos antes, esta fue la conversación. Ella sí me llamó por videollamada y me dice, ya estamos y hay movimiento. Yo le digo, bueno, hágale. En ese momento ella estaba dentro del carro con Chipi y el menor y ella me pregunta algo del arma. Yo le dije que no tenía que hacerle nada porque no tenía seguro, porque la pistola tenía un sistema de ráfaga que se le modificó de la original. Y Chipi me dice que eso se le suelta de la mano al chino que iba a disparar por esa ráfaga y me dice que la va a poner tiro a tiro. Le digo que lo haga como quiera, pero que lo haga, y me desconecto de la videollamada. Después al rato me marcó Chipi y me dijo, listo, ya fue. Sin embargo, el resultado para los criminales no fue el esperado, como lo cuenta alias El Viejo. Yo me encontré con Kendry en Candelaria La Nueva, en una panadería, y me dijo como bravo, hermano, eso quedó mal. La intención fue buena porque sí le pegaron, pero usted sabe que eso tiene que haber quedado hecho. Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man no se muera. Estos son solo algunos detalles de la extensa declaración de alias El Viejo, que fue condenado recientemente a 22 años de cárcel tras lograr una negociación con la Fiscalía. La defensa de la familia del precandidato pidió celeridad en las investigaciones para que se logre la pronta captura de los autores intelectuales de este magnicidio.
compatriotas, miremos los hechos. Estos personajes han defendido a capa y espada a estos terroristas con total impunidad. Lo vimos con alias Calarcá. El ejército lo capturó con las manos en la masa, dinero, armamento y hasta un menor de edad, en vehículos que el gobierno les dio con plata de nuestros impuestos para que se desplazara por todo el país. ¿Y qué hizo este miserable gobierno? Ordenar que lo soltaran. En el último año han sido asesinados en Antioquia 60 uniformados, homicidios presuntamente atribuidos a alias Calarcá. Vean, en Noticias RCN conocimos el costo que ha tenido, Mónica, este fallido proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá. Pues hay que recordar, José, también que aún hoy, pese a estar señalado de asesinar a 13 policías en Amalfi, en Antioquia, este delincuente sigue siendo negociador de ese grupo criminal. Oiga esto, en 2 años son más de 30.000 millones de pesos girados, gastados para esta mesa de negociación. ¿Cuánto se podría hacer con esa plata? Desde el gobierno nacional insisten en mantener activo y vigente el proceso de paz con alias Calarcá. Negociaciones que comenzaron el 13 de octubre de 2023 y que en menos de 2 años le ha costado al país 30.299 millones de pesos hasta el 31 de agosto de 2025, según este documento entregado a Noticias RCN por la Consejería de Paz. Es el segundo proceso en el que más se ha invertido después de las negociaciones con el ELN y se acerca a la inversión que prometió el presidente Petro de 39.000 millones de pesos para la construcción de la Universidad del Tarra en Catatumbo en diciembre del 2022. Ahora, el amigo de las guerrillas, Iván Cepeda, ha defendido una y otra vez estas porquerías de procesos de paz. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está en el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Todo empezó con el falso proceso de paz de Juan Manuel Santos, el peor engaño en la historia de Colombia. Un proceso inconstitucional porque los colombianos en su momento les dijimos claramente al traidor de Santos que no. Plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra. Así de sencillo, no es que vamos a volver a la mesa de negociación, volvemos a la guerra, esa es la verdad, porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Sabíamos que era una trampa para el país, pero él hizo maniobras sucias para imponerlo, ignorando el no que dijimos en las urnas, dañando la democracia. Le importó cero el voto popular. Santos nos prometió descaradamente que los líderes de la FARC irían a la cárcel y que no tendría curules en el Congreso, pero unos años después mintieron. Fueron voces como la del presidente Juan Manuel Santos, que había dicho que no habría curules a dedo, o como la del expresidente Gaviria, quien en campaña de plebiscito se reía cuando le preguntaban si Timochenko aspiraría a la presidencia. En julio de 2015 el presidente Juan Manuel Santos aseguró que no habrían curules directas para las FARC. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no, se la tienen que ganar. ¿Tienen que ir a campaña? Tienen que ir a campaña. O sea, no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz. Existe esa desinformación. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Sin embargo, una vez negociado el punto de participación política, a las FARC se le entregaron 10 curules en el Congreso. Participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por 2 períodos si no logran el umbral. En 2015 el presidente Santos aseguró que la prioridad es que las FARC pasaran por el sedazo de la justicia. Paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia y esa justicia implica que las FARC tienen que ser investigadas, juzgadas y condenadas por los delitos que han cometido. Lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal, es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. Hace poco desde Canadá dijo que esto puede ser simultáneo con el ejercicio político. El acuerdo decía y estaba de acuerdo en que podrían presentarse como candidatos a la presidencia y que
Si fueran condenados por la justicia transicional, tendrían que pagar su condena al mismo tiempo. A veces este tipo de cosas son difíciles de digerir. Y esto decía en septiembre del año pasado el expresidente César Gaviria como jefe de campaña del gobierno por el sí en el plebiscito. ¿Van a elegir a Timochenko presidente? Es obvio que eso no va a ocurrir. O sea, para eso necesitan 12 millones de votos. Eso no tiene cómo ocurrir. Es una hipótesis muy improbable y además es una hipótesis muy improbable que Timochenko se lance a la presidencia. Hoy Timochenko es candidato presidencial, Márquez y Santrich encabezan listas al Congreso y la Justicia Especial no está operando. ¿Por qué está tan rabioso Juan Manuel Santos con el proceso de paz? Juan Manuel Santos está preocupado. ¿Por qué? Porque hoy queda más claro la mentira que le metió al mundo, de que las FARC se había acabado en Colombia. Y porque se descubre el robo que han hecho de toda esa cantidad de dinero que han dado a Colombia para el posconflicto, con el cuento de que la FARC se acabó. Y lo descubrimos desde un comienzo. Nosotros sabíamos que Santos en algún momento tenía que decir algo. Ahora recordemos cuando el periodista Néstor Morales encaró a Iván Cepeda y le recordó que en sus negociaciones nos mintieron a todos los colombianos. Atentos. Recuerdo que dijeron, no es cierto que vamos a entregar curules a las FARC, ¿cierto? Sí, en algún momento creo que eso se dijo. ¿Y qué pasó? Le dieron curules a las FARC. Entonces vaya usted y mire qué es mentira en un proceso de paz. Sí, ¿Quién mintió? ¿El gobierno que le entregó curules y que lo negó? ¿O los colombianos que interpretaron que iba a haber curules regaladas? Le pongo otro ejemplo. El plebiscito ganó el no. Eso es un buen ejemplo, sí. ¿Eso no es mentir? Sí, no, pero... Compatriotas, el amigo de las guerrillas nos miente una y otra vez. Yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. No me imagino qué pasaría si llega a ser presidente. Además, incumple en sus propios acuerdos. En uno de los puntos del paso proceso de paz de Santos, se estableció claramente que si un guerrillero reincidía en delitos después de la firma, perdía todos los beneficios de la justicia transicional. Iba a la cárcel y era juzgado con la justicia ordinaria por los nuevos crímenes. Esta es la imagen del día, la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez, Jesús Santrich alias El Paisa, el que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad con el argumento de que el gobierno traicionó los acuerdos de La Habana. Pasó exactamente un año después que ante la captura de Jesús Santrich, Márquez y Hernán Darío Velázquez abandonan el espacio territorial de Miravalles en el Caquetá. Márquez anunció que retoman las armas, que usarán el secuestro como mecanismo de financiación, pero que sí atacarán la corrupción, la impunidad y las empresas multinacionales que desangren al Estado. Es una noticia en desarrollo. Iván Márquez, acompañado a su lado derecho de Jesús Santrich, el hombre que aún es congresista de la República porque no se le ha quitado ese nombramiento. Está también al lado de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, y detrás ustedes ven a una persona con sombrero de guerrillero, justamente él es Romaña. Acompañado de estas 4 personas, van a comandar, dice Iván Márquez, las nuevas FARC, el nuevo grupo que se encarga. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. Señaló o dejó entrever que uno de los mecanismos de financiación sin duda alguna va a ser también el narcotráfico, pero dice también que aquellas multinacionales que desangran el Estado estarán dentro de sus posibilidades de tener dinero. ¿Cómo se financiarán estas nuevas FARC? Esto dijo Márquez. Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos. Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, siempre en función de la financiación de la rebelión, la que se aplique a las economías ilegales y a las multinacionales que saquean nuestra riqueza. Algo hay que empezar, y tiene que ser con la instalación en el Palacio de Nariño de un nuevo gobierno,
colocado allí por una gran coalición de fuerzas de la vida, una asamblea constituyente. ¿Qué hizo Iván Cepeda? Romper esa parte del acuerdo y defender hasta el cansancio a la segunda marquetaria, especialmente a Jesús Santrich, Iván Márquez y a otros criminales. Sobre las 6 de la tarde de ayer, la plenaria del Senado estuvo a punto de aplazar nuevamente la votación del proyecto que crea a través de la Constitución el partido político de las FARC. Dos proposiciones, una del senador Carlos Fernando Galán y otra del senador Sami Merek, estuvieron a punto de lograrlo. En medio de esta situación, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, desde un celular, llamó al jefe del equipo negociador de las FARC, Iván Márquez, tal como lo muestra esta imagen captada por una cámara de noticias RCN. A su lado está el integrante del movimiento Voces de Paz, Jairo Estrada, quien toma el teléfono. Durante varios minutos el integrante de Voces de Paz dialogó con Márquez. Al término de dicha conversación, Estrada buscó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como lo muestran las imágenes, y luego se fue hasta la curul del senador Carlos Fernando Galán, cuya propuesta había puesto en vilo la aprobación del mencionado proyecto. Galán, después de haber conversado con el senador Cepeda y el integrante de Voces de Paz, cambió el texto de su proposición y esto permitió la aprobación definitiva de la iniciativa. A la salida de la plenaria, Noticias RCN dialogó con Jairo Estrada de Voces de Paz, quien negó que hubiese conversado telefónicamente con Iván Márquez. Tendría que tener intervenido mi teléfono. Yo no he hecho consultas en ese sentido al respecto. Simplemente lo que hice fue acogerme a lo que está señalado en el acuerdo. El ministro del Interior así respondió a la pregunta de Noticias RCN. No tengo ni idea, pregúntele al senador Uribe y a los miembros de Voces de Paz. El senador Iván Cepeda reconoció que en todo el trámite de los proyectos relacionados con el acuerdo de paz se comunica con el jefe del equipo negociador de las FARC. Todo el tiempo hay comunicaciones entre el gobierno Iván Márquez y Voces de Paz. Yo también hablo todo el tiempo con él. El proyecto aprobado reforma la Constitución de 1991 y le da vida al movimiento político de las FARC. Es que por supuesto Jesús Santrich va, como lo ha hecho durante este año que ha transcurrido, a cumplir con su deber de comparecer ante la justicia. No ha hecho otra cosa en estos meses. Ha estado más de un año en la cárcel La Picota, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz y en el día de ayer, junto a sus abogados, ha ido a la Corte Suprema de Justicia para decir que va a cumplir con su deber de atender el llamado de la justicia. 3 doritos después. Agradecer a Rodi Barrera, también agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Piedad Córdoba, Álvaro Leiva. Gente que creyó en nosotros tiene nuestra gratitud y sobre todo quienes entendieron la determinación de retomar las armas empujados por la perfil institucional y otras traiciones. En principio le pregunto, ¿por qué este inicio del diálogo con la segunda Marquetalia se puede considerar un avance para la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro? Buenas noches. Yo creo que es un paso importante porque este es uno de los grandes grupos que sigue actuando en Colombia y además porque es un grupo que se apartó del proceso de paz y del acuerdo de paz que se hizo en 2016, por lo tanto es necesario trabajar para que vuelva a estar en esa esfera del acuerdo de paz y pueda dejar definitivamente las armas. Entonces justamente le pregunto, ¿por qué iniciar diálogos si todavía no se ha resuelto judicialmente la prohibición del acuerdo de paz de negociar con firmantes de las extintas FARC que han reincidido como son Iván Márquez o Walter Mendoza? No hay una prohibición expresa, en eso tenemos una discusión en el país, una discusión entre juristas, pero es clara la Constitución y la ley vigente en decir que el presidente de la República está facultado para comenzar los procesos de paz que consideren necesarios. Y eso es lo que ha hecho el presidente Petro al nombrar un equipo de negociadores que ha comenzado hoy sus trabajos en la ciudad de Caracas. Le pregunto, usted participa en la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué los colombianos deben confiar en volver a negociar con un reincidente como Iván Márquez?
porque la paz es un objetivo supremo y si fuera solamente negociar con quien por primera vez toma las armas y comienza un accionar, pues se reduciría el universo, lamentablemente en Colombia, de personas con las cuales se puede hacer la paz. Hay muchos que han reincidido. Y ahora bien, le digo lo siguiente, hemos escuchado en su noticiero noticias que hablan de guerra en Ucrania, en Gaza. En Colombia estamos intentando la vía de la paz y creo que eso es profundamente respetable. La segunda Marquetalia ha librado importantes disputas por el territorio con las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central, también en una mesa de diálogo con el gobierno. ¿Este avance en la paz total va a significar que haya conversaciones entre ambos grupos para acabar con sus enfrentamientos? Bueno, ese es un asunto que puede en el futuro ser precisamente objeto de esfuerzos y sería lo ideal, porque hoy hay un enfrentamiento entre distintos grupos armados en los territorios del país. Por supuesto, deseable que se llegue a acuerdos para desescalar y para hacer cese al fuego entre esos grupos que están hoy causando pues una serie de hechos que implican daño a la población civil y a líderes sociales que están en los territorios. Ojalá el genocidio de Miguel Uribe Turbay no quede impune y paguen todos los responsables, sin importar quiénes sean ni cuántos altos estén. La verdad duele, pero hay que decirla. ¿Qué más necesita este país para despertar de una vez por todas? Llegamos al final del video. Si te gustó, no te olvides de compartir y suscribirse a mi canal. Recuerda, primero Dios y sus familias. Gracias. Hasta pronto.